Muy buenas noches a los primeros hinchas que van copando la tribuna en la jornada de hoy. Va a hablar, como lo hemos anunciado en el correr de la tarde, Arturo del Campo, el presidente del Danubio Fútbol Club. Ahora, en unos minutos nada más, estaremos con plantel completo. Esa es la realidad. Está Alejo Severi, está Rodrigo Espino, está Juan Ignacio Paz, está Alexis Mancini, más conocido en el ambiente como Santería, y no se extrañen que haya incluso alguien más dentro del club que va a estar hablando para explicar un poco mejor la situación. Así que los invito a terminar de acomodarse, a los que de repente quieran y puedan ir compartiendo el espacio para otros hinchas por WhatsApp o por otra vía, bienvenido. Me parece que está bueno en el acierto, en el error, en la discusión en general, que el hincha, el socio de Danubio esté informado, y más que nosotros, más que cualquier medio partidario, lo va a hacer nada más y nada menos que el presidente del club. Así que aguanten un ratito, que empezamos en nada, en una noche XL, aunque siempre con los mismos minutos, 90, para hablar del club más grande de este país. Dale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí, oficialmente, bienvenidos todos y todas a un nuevo espacio de FC cuando son las 22:05 en la República Oriental del Danubio Fútbol Club. Una noche donde nos une a gran parte del pueblo danubiano, por lo menos seguro cientos. En la noche de hoy, para hablar un poquito de toda la realidad general de este Danubio, que ya hemos venido hablando hace mucho tiempo de la situación actual, lo que pasó, lo que pasa, lo que puede pasar, pero claro, más allá de todo el trabajo, cuando la primera división, que al fin y al cabo es el reflejo inmediato, es lo que uno ve fin de semana tras fin de semana, lamentablemente el resultado lo gambetea. Bueno, es natural que haya una preocupación general, es natural que Arturo del Campo sea una de las personas más buscadas, Tabaré Fierro como vicepresidente, el propio Gastón Barloco, que también trabaja mucho por el club. Esto también siempre hay que valorarlo. Son dirigentes todos que trabajan en el acierto o en el error, pero de forma horaria por el club. Y obviamente, ni hablar, también a personas pagas, contratadas, que tiene esta institución, sumado lógicamente a cuerpo técnico y los jugadores, que lamentablemente, por ahora, y con todo respeto, pero no han dado, por lo menos en la gran mayoría, a lo que se espera de ellos. Pero bueno, ya nos vamos a meter en todos los temas. Sinceramente hoy, más allá que obviamente están todos invitados a preguntar lo que quieran, me gustaría hablar no tanto del que pasó. Ya más o menos sabemos por qué estamos acá. Tratemos de ver cómo la podemos sacar y qué Danubio se nos viene en un año además muy especial en este club, porque hay elecciones a fin de año, y Arturo del Campo, que ya está con nosotros y le agradezco y ya lo invito ahora enseguida a que nos hable, a que nos vaya respondiendo. La realidad es que Arturo no va más, por un tema estatutario más allá de una decisión personal. Entonces, muchas veces, ese salvavidas que queríamos ir a buscar, claro, algunos lo querrán más, otros lo querrán menos, pero sabemos que a fin de año no está. Entonces, también como hinchas y socios del club, bueno, vamos a tener que meternos un poquito más en la realidad, empaparnos realmente de lo que está pasando y en base a eso decidir. Yo ayer un poco comentaba y ya empiezo a tirar centros a mis compañeros que están prendidos. A mí no me gustaría que Danubio pase a ser un Assad, sinceramente en absoluto, pero tampoco hay que ser más realista que el rey. Si este fierro no lo quiere agarrar nadie, y bueno, alguna solución va a haber que encontrar. Espero que la solución esté en casa y no haya que buscarla afuera, pero será cuestión de hablarlo, discutirlo y a la vez también adaptarse a un siglo XXI que tampoco es tan sencillo. Ahora sí, arranco. Alejo Severi, bienvenido, buenas noches, un placer. Iniciá por donde quieras. En lo deportivo, Danubio perdió el viernes con Boston River. En lo institucional, lo que ya hemos venido hablando. Así que rompe los huevos en esta jornada de Pascua, dale. Juanca, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Sí, hay jugadores que este año todavía no ganaron un partido y ya estamos a mes 4. Así que nada de eso podemos rescatar, no podemos rescatar nada bueno de eso.
estamos en uno de los peores momentos, la verdad. Y bueno, hoy habrá que hablar con Arturo, preguntarle por Ordóñez, por lo que se viene. Hoy ya tiró ahí un índice de que no se iba a cambiar el técnico, que me parece lo más correcto en realidad, porque no hay, no hay nadie para traer. O sea, el problema no está ahí, el problema muchos son los jugadores también, que es como dije recién, no ganaron un partido en todo el año. Y bueno, habría que acribillar un poco de preguntas. Por suerte tenemos que Arturo que da la cara siempre, es la realidad, es la persona que sale a hablar y da la cara. Y bueno, y por suerte vamos a poder acribillar a preguntas. Sí, señor. 9 minutos, más de 200 hinchas Danubio conectados. Rodrigo Espino, bienvenido, un placer. Carlos, buenas noches a todos. ¿Por dónde arrancamos? De lo No, deportivo, creo que temas no. sobran. Sí, demasiados. De lo deportivo, no tengo mucho para agregar a lo que ya dijo Alejo. Ya uno no es bronca lo que siente, es una tristeza tremenda ver a estos jugadores, la verdad es esa. Lo de Juan Manuel también, coincido con lo que dijo Alejo, lo más correcto es que siga y se le dé la chance de traer, de incorporar lo que se pueda, lo que sí, que le hinque un poco más el diente al tema juveniles. Y nada, con muchas preguntas para hacerle a Arturo y nada, un poco por ahí porque me preocupa mucho la realidad más de para dónde vamos, que como dijiste vos, lo que ya pasó, bueno, ya pasó, ya está, pero sí para dónde apunta el club y qué se está pensando para mejorar el momento. Si bien comparto, está bueno también aclararlo de repente a que no está tan en la diaria, faltan 10 partidos para que se abra el periodo de pases. Ojo también con eso porque es una vida. ¿Cómo anda Juan Ignacio Paz? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias a todos los que están escuchándonos. Juan Cagola, Alejo, Rodri Sante y Arturo, un saludo. Agrego nomás a lo que dice Alejo, de que hay jugadores que no ganan un partido en todo el año. Somos el único equipo que no ganó un partido en todo el torneo de apertura. O sea, lo deportivo es lamentable y lo que viene también por afuera. O sea, hay todo para hablar hoy, como vinieron haciendo previa todos. Muy bien, la carpeta está bien cargada. ¿Cómo anda Santería? En un momento sinceramente pensé que no se unía en hora. Entró sobre el final, pero está bien. Ese reloj de Temu ha funcionado. ¿Cómo anda, Sante? Un placer como siempre. ¿Cómo le va, Carlos? 5 minutitos, un poquito de piedad. Nada, ansioso por escuchar las palabras y poco más, la verdad, ya con ganas de arrancar. Y bueno, hay hinchadas, barras que llegan tarde a jardines, no nos vamos a preocupar por ustedes, Santería. Lo importante es que está. Sí, no. Muy bien, mucho para hablar en la jornada de hoy. Lo recibimos. ¿Cómo anda Arturo del Campo? Bienvenido. Gracias como siempre por estar con nosotros y hablar de lo que más nos gusta, aunque es un poquito perjudicial para la salud de nuestro Danubio Fútbol Club. Bienvenido, buenas noches. A ver, Arturo, si anda por ahí. Ahí va. Ya basta. No se preocupen. Apretar el micrófono, sacar Ahí el está, silencio. ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Cómo anda Arturo? Bien. Bienvenido. Bueno, bien, primero decirles que este es el medio con el que uno habla con más ganas entre danubianos, que no me tienen que agradecer que yo esté acá, es mi deber. Yo estoy en este cargo como presidente, simplemente emanando de la voluntad de los socios, decirles que los dirigentes también somos hinchas, los dirigentes también sufrimos y capaz que a veces más que los hinchas. Yo tengo la particularidad, tal vez sea un error, ¿no? Tal vez sea no sea de buen dirigente, de sufrir igual que cuando era un hincha o más. No tengo a veces esa frialdad para ver los partidos, y estoy en un momento que entiendo a todos los socios de Danubio, entiendo al hincha, es un momento que sinceramente no pensamos estar, no estaba en los planes, un momento tan bajo en lo futbolístico y estar con tan pocos puntos a esta altura del año. Sí decirles que
en este proceso que llevamos en estos años, íntimamente sabíamos que el Danubio que dejamos en otras épocas no iba a ser el que íbamos a ver en este tiempo. Cada directiva que hubo, yo fui muy sincero con los compañeros, y cada directiva les decía: muchachos, nos tocan las verdes, tratemos de sacar adelante, que el barco no se hunda. Y digo esto porque Danubio es un club, hay una relación directa, lo decía hoy en un programa de televisión, a los cuales no voy nunca, me invitaron, y yo creo que ahora sí, yo tengo que estar, que dar la cara, que hablar, y que decir lo que pienso, y sobre todo asumir responsabilidades, ¿no? Nunca me verán esconderme, y mucho menos entre nosotros, entre los socios. La idea de un club con muchas deudas, y con una carencia en su momento grande, como no había antes, en jugadores. Los clubes a veces se miran como empresas, y a veces los balances de los clubes no reflejan la realidad. Nosotros recibimos, por ejemplo, en el 2004, un club que no había dinero, hubo que meter dinero el primer mes, pero habíamos sido dirigentes 7 años antes con excelentes dirigentes, de los cuales algo habíamos aprendido. Y bueno, y el club, si bien no tenía dinero, tenía un enorme capital en las juveniles. Tal vez no sea plata constante y sonante, los que entendemos de fútbol sabemos que un balance puede estar mal, pero si uno tiene 15 o 20 jugadores en las juveniles de destaque, el futuro iba a ser. Bueno, y se vivió una era fruto del trabajo de muchos años anteriores, que llevó mucho tiempo. Se vivió una era gloriosa, tal vez nos tocó en suerte poder pulir un diamante en bruto, ¿verdad? Y sacamos una cantidad de resultados económicos, compramos los complejos, tal vez ganamos más campeonatos en esos 7 años que en el resto de la historia. Danubio creció deportivamente, políticamente, económicamente. Por alguna razón, y acá el tema no es buscar ni culpables ni causas, nosotros perdimos ese potencial que fue lo que hizo grande a Danubio. No existe ninguna otra cosa que haya hecho esos hombres preclaros que lo vieron hace muchos años, que estaban en las juveniles, en la manera de crecer en un país donde no nos iba a permitir crecer el dinero que nos puedan dar los socios, la venta de entradas, ni merchandising, ni siquiera la televisión, sino el club iba a crecer nosotros creando la materia prima, para poder con ella ganar campeonatos y después, una vez que sean transferidos, crecer económicamente. Cuando en este nuevo proceso nosotros asumimos con deudas muy grandes, y con las juveniles que no eran, yo vuelvo a decir, ojo con pensar que Danubio está muerto en juveniles. Danubio dejó de ser lo que era, nuestro tradicional adversario sigue teniendo lo mismo que tuvimos nosotros en aquella época. Danubio ganaba siempre, Danubio salía primero en la tabla general o segundo, mano a mano. Por alguna razón, y tal vez y sin culpar a nadie, porque hay que estar en las circunstancias y hay que estar en cada caso, lo cierto es que por alguna razón eso lo perdimos. Entonces, lo que nosotros apuntamos desde que asumimos fue primero que el barco siga navegando, porque cuando uno tiene muchas deudas, no tiene dinero para contratar jugadores, porque tiene deudas, y tiene muy pocos jugadores vendibles, porque, por lo que dije anteriormente, que son lo que le da a Danubio la posibilidad económica, lo primero es no caer en ese círculo vicioso absolutamente negativo de empezar a desprenderse de patrimonio, empezar a vender los predios, empezar digamos, a de alguna manera achicar todo lo que se había crecido durante muchos años fruto del esfuerzo de muchísima gente.
Y sabíamos que estos años iban a ser para mantenerse, para tratar de llegar a alguna sudamericana, alguna copa. Lejísimos estaban nosotros pensar que podíamos competir, o capaz que sí casualmente por un campeonato, con la diferencia enorme que hay hoy día con los grandes. Pero sí, la idea era esa, ¿no? Bueno, en base a eso se apuntó a tratar de recuperar lo que fue las bases de nuestro crecimiento, que son las divisiones juveniles. Encontramos un complejo deportivo en aquel momento absolutamente deteriorado, el campo, absolutamente deteriorado, al punto que tal vez una de las cosas fue eso, ¿no? Digo, ahí se veía un poco que no se cuidó la raíz de lo que fue el cimiento, el crecimiento de Danubio, y que ahí estaba el problema que estábamos viviendo. Entonces, bueno, nosotros contratamos a Daniel Enríquez, hay una gente de juveniles trabajando ardorosamente. Ahora hay algún compañero que está también ahora en el chat, le va a informar de cosas que se están haciendo en ese rubro. No obstante, esto que después lo hablaremos, de las cosas que pueden ser positivas hacia futuro, hemos errado, evidentemente, en el presente. A veces las cosas no salen como se quieren. Es cierto que este año también en la directiva nos propusimos bajar el presupuesto de primera, para volcarlo justamente a la maquinaria del futuro. Yo hablo siempre de sembrar para que algún día se coseche. Y fue de esa manera que después algún compañero les va a decir lo que hay positivo respecto hacia el futuro del club. Lo cierto es Bien. que el presente que se está viviendo Ujú. nos tiene mal, angustiados, nos tiene muy preocupados, y hoy día es de urgencia tratar de revertirlo. Ya estamos pensando en posibilidades, según los acontecimientos que deparen en el futuro, Juan Carlos. Bien, Arturo, me quiero quedar sobre todo con esto último, no porque lo anterior no sea importante, al contrario, sino porque yo creo que el hincha, el socio hoy, de alguna manera, a ver, yo siempre digo que sabe y no sabe lo que pasó, y me incluyo también en esa lista, porque es difícil a veces en pocos minutos hablar de tantos años, incluso como marcabas de, por ejemplo, el abandono del complejo del campo. Pero ¿cómo se sale de esta situación? Y la primera pregunta que te hago, y te quiero hacer de alguna manera un poco un bombardeo, también sumar a mis compañeros. Voy a empezar desde el lado deportivo. Juan Manuel Olivera, ¿sigue siendo el entrenador de Danubio? ¿Qué crédito tiene? Entiendo que mañana hay reunión de comisión directiva. ¿En qué está el panorama en este momento? Personalmente soy de que los cambios en los clubes no se puede manejar una institución, una directiva, ¿verdad? Digamos, tiene que ser como el timón de un barco, ¿verdad? Dar muchas vueltas para cambiar el rumbo, y no como el de una Fórmula 1, digamos, que está, digamos, para acá o para allá. Eso no es bueno para el club. La estabilidad, voy a poner un caso nada más. Liverpool el año pasado Liverpool quedó en posición de descenso. No cambió el técnico. Lógicamente que Liverpool es uno de los clubes que está más fuerte económicamente de nuestro país y tiene otras posibilidades. Pero lejos de cambiar, siguieron en un proceso. Eso hoy día lo está cosechando. Eso a Danubio le pasó varias veces, y a lo largo de su historia podría nombrar muchas veces. O sea que hay que tener mucho cuidado en los cambios, no puede ser intempestivo el tema. Si nosotros hacemos un raconto, y lo hago para mí, lo hablo en directiva muchas veces, y creo que todos tenemos que hacer conciencia. Si nosotros nos ponemos hacia atrás, a ver, los técnicos que han estado en Danubio,
que los procesos que han pasado hacia atrás y aprender de eso, ¿verdad? Nosotros, la venida de Leo Ramos era un clamor. Leo Ramos era para Danubio, perdón, un técnico, yo diría, ganador, aclamado, para todos era la salvación para el club. ¿Por qué? Por su carácter, porque era ganador, porque nos dio una de las alegrías más grandes que tuvimos con este club. Bueno, Leo vino, hizo un ciclo, no nos pudo sacar de eso. Al tiempo que estuvo Leo, inmediatamente también vino el nerviosismo, el tema de que había que cambiarlo, y una vez que se fue Leo vino Fossati, ¿no? También, o sea, estamos hablando del primer técnico, creo que todos coincidíamos en él. Él pidió Sí, los señor. jugadores que creyó Él pidió los jugadores que creyó necesarios. Nosotros no lo conocíamos a Leo como entrenador. Lo conocía igual que cualquier hincha, pero sí sé lo que había logrado con Danubio y su motivación y su fuerza y su carácter. Pidió varios jugadores y Danubio hizo un esfuerzo sin precedentes. Estamos hablando de un club que estaba con unas deudas, sí, seguimos teniendo menos, pero seguimos estando en una situación complicada. Y trajimos un técnico que era de los más caros del Uruguay y lo pagamos, con tal de darle a la parte deportiva un apoyo. Cuando se va Leo Ramos, el segundo técnico que se trae es Fossati. Ni hablar, otro esfuerzo enorme. No era propio de la situación económica del club, pero entendimos que ameritaba la situación. Salir de la B, Jorge vino porque quiere mucho al club, y por muchas otras razones lo pudimos convencer. También seamos claros, en algún momento Jorge fue muy resistido en Danubio. Fossati, no hablo de un técnico que uno puede tener o no, digamos, ciertas dudas sobre su capacidad. Estábamos hablando de uno de los mejores técnicos que dio este país. Nosotros lo mantuvimos, más allá que por muchos momentos tuvimos presiones muy grandes. Recuerdo incluso a Jorge tener que entrar a la platea a pelearse un día, y momentos de ese tipo. Y nosotros mantuvimos a Fossati, le dimos estabilidad y Fossati hizo una muy buena campaña metiéndonos en una Copa Sudamericana. Después, y con ese oxígeno que nos dio Fossati, con el cual hicimos un esfuerzo enorme, que no era propio de un club con los problemas económicos que tenemos, le dimos el lugar al Coco Conde. El Coco hizo una campaña, también en algún momento pensamos que había que cambiarlo, viene Saralegui. Saralegui hace un año, yo diría, muy bueno. No solo nos clasifica, sino que le gana a Nacional, a Peñarol y a Defensor, a los tres clubes. La situación llevó a que después, con Mario, hubo discrepancias, también tuvimos ansiedades y cosas en las cuales no se coincidió. Pasa después el tema, del cambio de él, y pasa al Turco Apud, ¿verdad? Que también era otro técnico querido por todos, era un clamor, o sea, todos queríamos el cambio. Al poco tiempo de asumir Apud, ya estuvimos nuevamente al final de la apertura con muchísimas dudas. Tan es así que también hubo a muchos danubianos que me llamaban, que había que haber cambio. Mantuvimos a Apud, incluso después de aquel 6-0 que tuvimos en Jardines, que fue tal vez la derrota más dolorosa que tuve en el fútbol como presidente. Al otro día fuimos a hablar con él, con los jugadores, junto con Tabaré y algún directivo, y de ahí el Mazaput logra, yo diría, hacer un muy buen año, al punto que, de no haber tenido a los clubes grandes haciendo más puntos que toda su historia, Danubio pudo haber casi salido campeón del intermedio, fue el mejor intermedio, y nosotros 3
fechas, empezamos los primeros 5 o 6 fechas del clausura primeros. Después hubo un decaimiento, pero yo creo que pasaron algo así, perdón, como 15 o 16 o 18 partidos sin perder. Y en Jardines casi inexpugnables, salvo un partido con Peñarol, aquel gol al final del foul que se le hizo, que Leo, el jugador de Peñarol, Leo Fernández, nos hizo ese gol. Pero Danubio y Jardines se había convertido casi en algo inexpugnable. 3 fechas antes de terminar el campeonato, Danubio ya estaba clasificado y estuvimos a punto de acceder a una Libertadores. Digo esto porque muchas veces las sobreexpectativas que podemos tener en la parte deportiva no están de acuerdo con la realidad que el club hoy puede brindar. Eso también hizo, Apud no había perdido ningún partido del Apertura, incluso habíamos jugado con algunos equipos que hoy vienen primero. Me acuerdo el empate con Juventud, nosotros lo vivimos casi como una derrota, y Juventud hoy viene primero y demostró que es un muy buen equipo. En fin, con Liverpool empatamos, son 2 de los equipos que van arriba. Y ya había un malestar generalizado para el trabajo de él, para con los jugadores, para con algunos jugadores en particular. Entonces, se termina cambiando a Apud. Teníamos diferencias, todos, incluyo en todo esto que digo, ¿verdad? Pero digo para ver cómo a veces los cambios, y cuando uno cambia los técnicos, tiene que ver qué hay. No voy a un caso en particular. Siempre que se dice hay que cambiar un técnico, porque fue la primera pregunta que me hiciste, Juanca. Sí, pero para Arturo, pues, dame un segundo. Yo entiendo que también todos hay casos diferentes, ¿no? Creo que Leo Ramos es un técnico, sin ir más lejos, campeón uruguayo. La espalda de Fossati a nivel entrenador es muy amplia. Tal vez Olivera jugador sí, pero Olivera técnico no. Hoy hay un respaldo general, más allá de tu experiencia en Olivera, en base también a los resultados, a una tabla del descenso que se empieza a relojear. O sea, ¿es un hecho que Olivera va a estar el próximo fin de semana dirigiendo con River? Es un hecho que va a estar el próximo fin de semana y nunca estuvo en tela de juicio sacarlo. Mentiría si no les digo que he tenido charlas con Juan, varias, en las cuales sabe que cada partido es una final. Tiene claro eso, que cada partido es una final. Ahora, hay algo que el hincha y los dirigentes nos diferenciamos. Los dirigentes somos hinchas también. Si no, no seríamos nunca dirigentes ni estaríamos expuestos a todo lo que significa ser dirigente de un club, el tiempo, el dinero, las horas, todo lo que se vive, todo el estrés que se vive, muchas veces en desmedro de la salud y de la familia y de muchas otras actividades que podamos tener. Ahora, la diferencia grande que hay entre el hincha y el dirigente es que el dirigente tiene mucha más información. Es decir, el hincha no sabe, yo tampoco lo voy a decir acá, mucho menos al aire en un programa deportivo donde lo escucha cualquiera. Tal vez sí hay cosas que les pudiera decir en una asamblea informativa que para algo las cree, ningún club lo hace. Soy de los que piensa que tiene que haber casi por obligación un contacto absoluto y cristalino con el socio de todo lo que pasa en el club. Pero el hincha no sabe si de muchas cosas que pueden pasar. No saben si antes, por ejemplo, si antes de tomar a Juan como técnico se probó antes, o se llamó, digo ejemplo, no digo que sea el caso, a 4 técnicos antes. No saben si hay técnicos, si pueden estar pidiendo técnicos que nosotros sabemos y tenemos claro que nunca van a aceptar o que ya probamos y que sabemos que no. O sea, y tampoco lo vamos a decir, es lo mismo que hay veces que escuchamos, digo este ejemplo para que entiendan. Si mañana un jugador de Danubio comete un error muy grande, vamos a suponer, no importa cuál, jugador X, comete un error gravísimo y no juega el fin de semana.
Y capaz que uno tiene que terminar escuchando, leyendo, cómo no pusieron a tal, cómo no. No va a salir el presidente de ese club o un dirigente a decir, mirá que ese jugador, voy a decir algo que no pasó, pero digo, mirá que ese jugador el otro día llegó a las 5 de la mañana en un estado deplorable a practicar, o sea, toda esa información reservada que tiene el dirigente, que tenemos los dirigentes, que somos hinchas con información, hacen que muchas veces las decisiones que tomamos no sean entendidas. Y nunca vamos, en ese caso o en otros, a manejar información que pueda perjudicar al club o el día de mañana el futuro de un futbolista, o muchísimo menos que un técnico piense, me contratan a mí porque hubo 3 antes que no, porque no tienen otro. Dice el presidente que o sea, tienen que entender eso porque es fundamental. Este, lo que normalmente cuando uno piensa en cambiar un técnico, hay una gran hipocresía en los dirigentes. El dirigente, aquel que saca un técnico para después ver qué pone, cuál va a ser su sucesor, es un inconsciente. Los técnicos no se sacan, es una frase que los tengo hartos a mis compañeros de actividad, los técnicos se cambian. Tiene que haber una evaluación el día de mañana. Entonces, antes de pensar si nosotros debiéramos cambiar un técnico, en este caso Juan, que hoy no está tenemos que pensar qué hay, saber qué hay en el mercado, porque yo no voy a ir a dirigir a Danubio, me explico, y yo les aseguro que la mayoría de las veces que se generalizaba el tema de hay que sacar al técnico porque no pone a los juveniles, porque no jugamos a nada, porque si nosotros hacemos una compulsa entre los socios, entre los hinchas, y decimos, ¿cuántos piensan que lo tenemos que sacar? Y capaz que hay 80% que dicen, no me gusta cómo juega, hay que sacarlo. Pero cuando entramos en la otra, en la que nos compete a los dirigentes, bueno, ¿por quién lo cambiamos? De repente hay un 10% que dice yo por Juan, otro 20% que dice yo por Pedro, otro 15% que dice yo por tal. Pero cuando se termina haciendo el cambio, de repente, de ese 80% que lo querían cambiar, hay un 50% que no está de acuerdo con el técnico que se trajo. Digo esto para, digamos, sintetizar, y termino, que no es serio andar cambiando de técnicos a cada rato, que muchas veces no está en eso el tema. Que si nosotros tuviésemos una posibilidad de un técnico con espalda, probado, que nos diera una garantía absoluta, de repente lo tendríamos, o de repente pensaríamos en un cambio. Yo los invito a pensar en los técnicos que hay, ¿verdad? Cuando se habla de cambios, y esto lo hice cada una de las veces que había clamor por cambiar un técnico, y no es fácil. Por lo tanto, te voy a sintetizar, disculpen todo esto, pero a veces es fácil. Digo, es importante que el hincha entienda la mentalidad del dirigente, que no somos más que ustedes con más información, con muchas más responsabilidades. Yo puedo opinar una cosa, muy diferente es cuando de la acción que uno hace, de las cosas que uno decide, está la alegría después de todos nosotros. Hay que pensarlo muy bien. Te repito, hoy Bien. no estamos pensando en, mucho menos en la directiva que viene, en mi caso, no, tal vez no sea la primera vez, capaz que llego a directiva y tengo una gran mayoría de compañeros que piensan lo contrario, y como fui siempre, y lo saben mis compañeros, muy democrático, si así fuese, bueno, lo veremos. Hoy no está eso en carpeta. Bien, me parece importante porque es una de las cuestiones que obviamente después del viernes más hablaba. Abro la cancha porque hay varias preguntas también de hinchas, Arturo. Está bueno que podamos irme echando temas porque hay varios. Toda tuya, Rodrigo Espino, adelante. Arturo, buenas noches, antes que nada. ¿Cómo anda, Rodrigo? Todo bien. Dos preguntas en una. ¿Qué objetivo se trazó, si se planteó cuando se fue a buscar a Juan Manuel?
Y hoy, ¿cómo es el nexo con juveniles? Por ejemplo, hubo un partido, faltaron zagueros y creo que Juan Manuel todavía no conoce, obviamente, los juveniles. ¿Cómo se decide? Bien, esto, aunque les parezca mentira, ha sido algo recurrente, ¿no? Si nosotros vamos para atrás, vamos a ver que también se le achacaba a Pud no contar con los juveniles, y pasó antes también con Saralegui, y pasó antes con el Coco. Nosotros este año en directiva teníamos la idea firme, y más con la victoria de la cuarta, un equipo que nos dio una gran alegría, ganándole a Defensor, ni más ni menos, y logrando el campeonato en cuarta, más algunos otros jugadores. Se han subido muchos jugadores y hoy día están abocados al primero, yo no sé, pero deben ser cerca de 10 jugadores de la cantera. Eh, la relación Ordóñez-Enríquez, Juan Olivera, Juan Olivera va a ver la tercera, va a ver la cuarta, también lo hace Nacho, van a ver, eso me lo dicen, hablo con ellos. Y tienen, yo hablé con él, le digo, mira Juan, tenemos que mostrar nuestros jugadores, no solo por un tema de que pensamos que tenemos buenos jugadores, sino que es el futuro del club. Nosotros vivimos de esto, precisamos mostrar jugadores, precisamos vender. Y Juan sé que ha hablado con Daniel Enrique, junto con Daniel Ordóñez, junto con Dieguito Perrone, que son gente que están y que, mal o bien, son el nexo cuando se va un director técnico y viene otro. ¿Tá? Hay una gran información que tanto Ordóñez como Diego Perrone, como Daniel Enríquez, les puede dar sobre cada uno de los jugadores. Cuando se destituye a Pud, había 3 o 4 posibilidades. Manejamos, estudiamos varias. Nosotros nos inclinamos por Juan Olivera, sobre todo Gastón, que creo que está ahí, capaz que sería bueno que él dé su opinión. Juan había sido tenido en cuenta ya en la terna anterior, cuando se nombró a Pud, era Apud, Coito o Juan Manuel Olivera. Y estuvimos analizando y reuniéndonos con los tres. Ahí llegamos a la conclusión que era Pud, pero ya conocíamos a Juan. Gastón, que tiene un contacto, que es un gran trabajador, la verdad, que integra la comisión de fútbol, había tenido reuniones muy cercanas con Juan. Juan estaba al tanto de todos los jugadores de Danubio, de la primera y de los juveniles. Se tenía una fe bárbara, es más, capaz que sería bueno que lo hable Gastón esto, ¿no? Digo, porque al final yo tampoco quiero acaparar, soy solo la cabeza de una directiva, soy el director. Arturo, Sí. ¿te puedo dar un segundo? Porque es algo que ya observé porque estuve un tiempito ahí en juveniles y me tocaba ir. Sinceramente, a Ordóñez nunca lo vi. Él me dijo que estuvo en el partido de tercera ahora hace poco, no sé si fue contra Peñarol, no sé qué partido, que especialmente Capaz que fue a ver. bajaron a Balati, que lo habían subido, capaz que bajó a observarlo, pero no, en juveniles no han aparecido, sinceramente. Puede ser, y bueno, es una carencia de repente que habrá que hablarla. Cada uno de los profesionales que está en Danubio está siendo evaluado, está siendo, digamos, en el andar, va mostrando. También Nacho sabe que se está evaluando su proceder en Danubio, lo he hablado varias veces con él es responsable, no ninguna duda, al igual que nosotros, la directiva, y al igual que Juan, de todos los aconteceres deportivos, ¿no? Lo que sí puedo decir, y si está, creo que debe estar Gastón ahí, puede dar la visión de por qué se nombró a Juan. No fue caprichosamente porque era alguien del club querido, sino que hubo un estudio y hubo muchas charlas donde él demostraba. Les digo más, pero por eso Gastón no sé si está ahí, no sé si, disculpen, yo no quiero dirigir el programa, sí creo que
no quiero acaparar tampoco Lo unimos con palabras. lo unimos con todo gusto. Ahora sí, si anda por ahí en la vuelta, pero no quiero que te vayas de algo que me parece importante, Arturo. No sé si anda por ahí Alejo, que es el que quería hacer la consulta, pero es un tema que tocas de un nombre que ha estado acá en algún espacio. Ha salido él en algún momento, hablo de Alejo, dale voz así, no te robo, pero me parece que está bueno tocarla ahora que se ha mencionado el tema. Sí, en realidad era un poco, más que nada, saber un poco de Daniel Ordóñez, qué jugador trajo a principio de año, cuál es el que, o sea, todavía no sirvió ninguno en realidad, de los fichajes que han aparecido. Sí. Creo que el único fue Emiliano Velázquez y llegó, no fue por Daniel. Bien, me gustaría que en eso, Danubio, hay compartimentos dentro de la directiva. Hay una comisión de fútbol que es Gastón, Tabaré y Axel, que son los que tienen contacto directo con Nacho y con el técnico. Normalmente en todos los clubes, y esto ha sido así a lo largo de la historia, el técnico, cuando llega, hace un estudio de los jugadores. En el caso de los jugadores que se trajeron, ustedes pueden saber los que trajimos. Lo que no van a saber es todos los que se intentaron traer. Frata, por ejemplo, fue un jugador que dio Frata. Si nosotros nos pensamos un poquito, del año pasado, repito, para mí el año pasado Danubio cerró un buen año. No voy a hablar de que estuvimos a punto de pasar la Sudamericana a la fase, no a la que jamás pasamos, a la otra, que le ganamos al Atlético Paranaense, histórico, jamás habíamos ganado en Brasil, lo más cerca fue algún partido con el Santos hace algún tiempo. ¿A qué me refiero? Hay una cantidad de jugadores que Danubio quiso traer. Hay una cantidad de jugadores que Danubio quiso retener. A nosotros se nos van los 4 jugadores de atrás. Se nos va Ancheta, se nos va Bracioni, se va también, Fraquia, Se va Frata. y se va Frata, que había sido un puntal. Ustedes no tienen idea la cantidad de jugadores que nosotros intentamos traer y lo que hicimos por retener, por ejemplo, a Frata. Gastón se lo puede decir. Todo lo que se hizo, hasta dónde se ofreció. Bracioni no había posibilidades porque lo termina comprando un Assad. Fíjense en lo que les digo, a Nacional le compra un jugador un Assad. Miren si habrán cambiado las cosas. Sí, hablamos Y Ancheta, de Racing que puso casi $500.000, ¿no? Pero yo la pregunta que te quiero hacer acá, Arturo, me parece que acá viene un poco la inquietud del hincha, que entiendo que también hay una comisión al respecto y me parece bien que no te quieras llevar todo, pero bueno, si están invitados todos, pero digo, me parece que ¿cómo lo evaluás vos de tu lado? A mí me parece que el enojo, o si sí que la inquietud del hincha, la molestia, cada uno que le llame como desee, obviamente ni hablar el tema de la derrota casi continua o la pérdida de puntos, pero me parece que no es que se fue Frata y quedó Maki, no es que se fue no sé, Bracionis y quedó Gonzalo Rodríguez. O sea, ¿no sentís también que no se ha de alguna manera cumplido un poco con eso entiendo capaz que no tan pronto, pero bueno, es parte ¿no? bueno, De irme echando los juveniles, por ejemplo, con lo que vimos en la Libertadores Sub-20, ¿no sentís que estamos en deuda ahí? Juanca, tan es así que es recurrente en mis charlas con Juan Manuel hablar de todo lo, vamos a decir, adelante, tiene a Diego Piris, Fran Martiri Corena, a Zambulla, que ahora está, el Toto Núñez, que no dio su resultado, pero el Toto Núñez por alguna razón, mi amigo Palma lo pagó $800.000 a Cerro Largo, ¿verdad? No erra normalmente el Liverpool en eso. Y yo le había visto buenos partidos y malos, pero cuando Nacho Ordóñez lo pone sobre la mesa a Pud, en ese momento estaba absolutamente de acuerdo. Entonces, cuando el técnico está de acuerdo, el coordinador deportivo, gerente deportivo está de acuerdo, la comisión de fútbol lo propone a directiva, por supuesto que era un jugador que teníamos expectativas y aún las tenemos.
Yo no descarto que se le pueda abrir el arco. Nosotros vemos a Leo Fernández, el jugador de Peñarol, que el año pasado era un huracán. Y por 3 meses no tocó la pelota y ahora volvió a ser el jugador que era. O sea, los jugadores tienen a veces temas que pasan por lo anímico, no son máquinas. Y yo te digo, los jugadores que se trajeron ahora fueron Maxi Per, el Toto Núñez, el Indio Velázquez. Yo creo que el Indio Velázquez es una figura indiscutida, Mario Rizzo, bueno, y algún otro que tal vez me estoy olvidando, pero no se olviden ustedes que fruto de no tener jugadores del club preparados, y de no tener, Danubio tiene que a cada principio de año hacer 18 contratos nuevos, 15. Para que tengan una idea, Papelito, no fue fácil retenerlo. Lo quería Torque. El Colo, estuvimos hasta el final, también lo quería un Asad. Y tuvimos que hacer un esfuerzo grande. Nosotros tenemos a Goicochea porque es un gran danubiano, porque lo quería Peñarol, a Goicochea. Entonces, para San Siviero tenía posibilidades de ir a un Asad. Terminamos pudiendo retenerlo. O sea que para retener algunos jugadores que jugaron el año pasado, a mi criterio fue un buen año. Vuelvo a decir la diferencia entre las expectativas y la realidad. Y si nosotros estamos muy alejadas de las expectativas de la realidad, hasta nos vamos a amargar y vamos a exigir y vamos a sobreexigir a los técnicos, a los jugadores, a los dirigentes. El año pasado para mí fue un buen año. Se perdieron creo que 2 partidos en 2 campeonatos, o 3 partidos es cierto que se empataron partidos de más y que se perdió el último partido increíblemente en Maldonado, me dio mucho enojo ese partido, porque eran 3 puntos importantes, ya estábamos clasificados, en fin. Pero ¿a qué voy con esto? No, yo no veo, no es tan fácil juzgar a la persona, en el caso de Nacho Ordóñez, que sí, lógicamente, que está en tela de juicio su labor, y creo que había tenido buenas contrataciones junto con la comisión de fútbol en el otro periodo de pases, y en se intentó retener algunos jugadores, y hay muchos que se quisieron traer. Yo no le puedo decir jugadores, pero hay 5 o 6 jugadores. Algunos de ellos nos terminaron llamando 5 días después de empezar el campeonato. Pero Esperaron hasta ahí. te detengo un segundo ahí. No, esto no es apuntarlo a Ordóñez, sino más bien entender su función y lo que el club quiere de él o de que mañana ocupe ese lugar. Yo entiendo que está bien, claro. Si salía bien, los aplausos se los llevaba y te acepto eso. Pero de repente Rizzo y Perk, por ejemplo, aunque fueran los 2 mejores zagueros del campeonato, entiendo que no son un descubrimiento ninguno de los 2. Entonces mi pregunta es, ¿no está bueno de repente ir por alguno que el ojo del hincha no los tenga tan identificados? ¿No es esa un poco la función de Ordóñez o la estamos viendo mal nosotros? Tal vez Frata era un Bueno, jugador que no ahí te estaba acepto. tan en la mira. Esa es muy buena. Claro. Y hay otra cosa que se tiene que saber. Hace hace unos meses atrás, mi amigo Palma, que no solo es un gran dirigente, sino que hoy día tiene un club poderosísimo en base a 25 años de labor, me dice: Arturo, es una locura lo que se están pagando los jugadores. Quise traer a X jugador, una SAD, me pidieron $12.000. Quise traer otro jugador y Palma, que tiene con qué, no estuvo dispuesto a pagar esas cifras. Hoy día tenemos una competencia enorme con la SAD. No solo competimos con los grandes, sino con Liverpool, con Defensor, con Racing, con Boston River, con Juventud, con Torque, y tienen lo que a nosotros nos falta, que es capital. Entonces, hay veces que se quieren traer jugadores y no se puede. Hay veces que directamente los jugadores no quieren venir directamente a Danubio. Nos ha pasado con algún jugador que estuvo en Danubio y se quería ir, y no había manera, y no lo pudimos convencer, y no voy a decir el nombre, pero todos lo hubiéramos querido conservar. Y no hubo manera. Y Gastón fue uno de los que tal vez lo llamaba cada 3 días.
Por eso digo, si estuviese Gastón, creo que este tema corresponde Bien. más, son los que están al pie del cañón. No Voy, sé si Gastón está ahí, quiere agregar algo. voy con otro tema que a Barloco luego lo vamos a meter acá en el tema, en el asado de Espacio FC. ¿Cuándo se aprieta el botón de pánico, Arturo? A ver, la realidad es que hoy no estamos, entiendo, por lo menos en una situación grave de descenso. Hay 3 clubes que hoy están poniendo la categoría que están en promedio 10, 12 puntos abajo nuestro. Además está Cerro por debajo, Wander por debajo y también hay una distancia, sobre todo con el primero, considerable. ¿Entendés de todas maneras que en algún momento hay que decir, bueno, tal vez el plan A era juveniles o la prioridad era juveniles? Un poco siempre lo estuvimos hablando acá también. Este año Danubio no tocó el presupuesto de juveniles, lo mantuvo, bajó el de primera. ¿Hay algún momento donde digas, bueno, si la apertura termina como viene la mano, aprieto el botón rojo, Sí, hay que hacer algún juego, bueno, en intermedio en este caso era el periodo de pases, pero ¿hay algún momento puntual que te pongas o la directiva se ponga como límite a esperar? yo no lo voy a decir, porque por lo que les dije anteriormente y no corresponde. Tal vez ya se intentó hacer, digamos, cosas económicamente fuera de lo que debiera ser la lógica de nuestro presupuesto. Hicimos las posibilidades y no se pudo. Yo no diría el pánico, porque no ni siquiera bueno hablar de pánico, hay que mantener la tranquilidad. La preocupación la tenemos hace mucho tiempo. Hablamos diariamente, no solo entre varios dirigentes del futuro, de las posibilidades. Yo sé que Gastón, por ejemplo, está hablando con algunos jugadores, no lo voy a decir ya para el periodo de pases de julio. No obstante eso, Juan hace la semana atrás me dijo, Arturo, habría que tener un jugador acá, le digo, para Juan, quedan 12 partidos. De acá a que se pueda hacer un periodo de pases. Con lo que tenemos que mejorar lo que no me hables de 3 jugadores, sí, es un tema que ya la gente de la Comisión de Fútbol ya está trabajando y algún jugador que puede ser muy interesante, pero tenemos que estar ahora abocados a esto. O sea, el botón de pánico, como tú llamás, que es estar pensando hacia adelante en diferentes posibilidades, ya lo estamos haciendo. Hoy lo estuve haciendo, ayer lo estuve haciendo y hace 15 días ya estamos en eso, digamos. Tenemos gran parte del año por delante, estamos recién en la tercera parte del campeonato y tenemos que cambiar esto, ¿no? Y es más, yo soy de los que pienso que no están saliendo las cosas. Miremos hacia atrás, un poquito hacia atrás. Juan asume, al poco tiempo, el primer partido no lo quiero contar, porque fue aquel partido con Miramar, a 72 horas del partido desgastante con Cerro Largo, nos ponen 3 días después un partido, él asumió casi que el día anterior, no tomemos ese partido. Después de ahí, nosotros jugamos con Torque, que es un equipo interesante, armado, y nosotros debíamos haber ganado. Tuvimos un error impropio de un golero, que es el mejor golero de este país, que es Mauro. Creo que, sinceramente lo digo, debiera estar hasta en la selección. Podrá haber tenido algunos errores. Bueno, ese partido no, capaz que si no era por eso, que pasa, y me ha pasado a los mejores goleros, a los mejores delanteros a errar penales. Danubio pudo haber ganado ese partido contra Torque. Después contra Cerro, Danubio mereció haber ganado un partido en donde se nos cobra un penal, que no fue penal, y hubo un jugador de Cerro que debió haber sido expulsado por doble amarilla, razón por la cual fuimos al colegio de árbitro. 3 compañeros fueron, yo estaba enfermo, no pude ir, y en el colegio de árbitros le terminaron diciendo, sí, les asiste la razón, se equivocó el VAR, se equivocó Matonte, y debió haber expulsado a ese jugador de Cerro en el primer tiempo, y eso no fue penal. Y terminamos empatando 1-1. Yo voy a ir al último partido también, más allá de si jugamos bien, mal. Nosotros no debimos perder ese partido. Danubio no solo hace el gol, sino que se tira adelante. Si se ponen a ver la cantidad de jugadores juveniles que había, y de jugadores que estaban haciendo incluso el porteño, ¿verdad?, que entró,
Estábamos haciendo todo por ir a buscar el segundo gol. No se cobra un foul inaudito, Escandaloso. al borde del área, escandaloso. Bueno, ya lo expresó hoy por tele y hice lo que tenía que hacer al respecto, pues estoy muy enojado con ese tema. Y de un tiro casi penal a favor nuestro cuando habíamos empatado y veníamos con viento en la camiseta, no nos cobran eso y pasamos a terminar perdiendo por una distracción en la defensa, en un córner que fue fuera de hora. Tampoco debimos haber perdido ese partido. O sea que estas cosas que pasan, me van a decir son excusas, son la causa. No. Vamos a empezar por lo primero. La primera responsabilidad de lo deportivo nace en la directiva, en mi persona, en el técnico, en el gerente deportivo, en los jugadores, pero a veces estas cosas no están ayudando. Voy a decir la última. Uno de los partidos de Danubio, se ha hablado que no estamos jugando bien, es cierto que no habíamos ganado hace mucho tiempo, es cierto, también es cierto que no nos ganaba nadie. Muy pocos, ocasionalmente nos ganaban incluso, salvo los grandes. Bueno, el partido con Peñarol, se nos lesiona el día antes Millán, o el partido anterior, que venía siendo un puntal en el medio campo. Increíblemente, no en la pierna que él estaba lesionado, en la otra, tiene un golpe muy duro. Lamentablemente Millán, por muchos meses no va a estar jugando al fútbol, pero se había lesionado Matías González, que es un jugador a préstamo de Peñarol, del cual nosotros no pagamos sueldo, 0 sueldo, lo paga Peñarol. Lógicamente que contra Peñarol no podía jugar. Y nos vimos que teníamos un solo zaguero, porque incluso Nicolás González, que tú hablaste hoy de la cuarta, estaba desgarrado. Ese partido que fue el primer tiempo, el partido peor que yo vi de Danubio en muchísimo tiempo, el primer tiempo me refiero, estábamos ante un equipo, digamos, no teníamos atrás casi zagueros, ni siquiera teníamos la contención de Millán, hubo que improvisar, en fin. Y termino con el partido con Nacional, que en el Parque Central, que siempre es un partido perdible y que también nos vuelven a cobrar un penal. Capaz que no hubiese cambiado, porque ya veníamos perdiendo 1-0, pero un penal a papelito que normalmente esos penales no se cobran. Entonces, hay que analizar un poco todo. No me quiero quedar con Arturo, esto que parecen excusas. perdón, Santería, acá, perdón que te corte. Yo entiendo lo que decís ese partido, pero por ejemplo en ese partido jugó el Colo Romero más adelantado que Novi. O sea, uno entiende la improvisación, pero hay decisiones de ese partido más allá de la urgencia que son bastante cuestionables. Y no me quiero quedar con ese partido. Yo me quiero meter más en, por ejemplo, yo siento que esta situación, si bien es un poco más comprometida, en un momento se vivió a fin de la apertura en 2023 con Conde, donde el equipo no encontraba la vuelta, estaba costando ganar, los refuerzos tampoco terminaban de rendir, era un campeonato, creo que la base de juveniles estaba mucho más probada en primera división que lo que nos pasó este año. Y quería preguntarte más que nada, ¿por qué la decisión de Olivera, sin caerle a Juan Manuel, sino que es un técnico que no tenía experiencia, más allá de 2-3 partidos en Peñarol en primera? Yo consideré, por ejemplo, en 2023 que la decisión de Saralegui, por el momento, por la espalda, entre comillas, de Saralegui, era un famoso, perdón, un famoso técnico sacapuntos, ¿no? Yo sentí que necesitábamos un poco más eso, entonces, para entender también un poco por qué la decisión de Olivera en este momento. Yo, siendo totalmente sincero, uno a ese tipo de técnico muy querido en el club y sin experiencia, uno siente que es un poco quemarlos o exponerlos en este momento. Lo acepto, es atendible, es razonable, puede o no ser mi opinión. La realidad es que si ahora te hago la segunda pregunta, bien, ¿y quién era el técnico? Yo te puedo Bien, decir, no yo es te puedo Juan. nombrar el que yo, pero tampoco, o sea, no sé si entramos en eso. No, porque sabes una cosa, de Sí, repente vas a entrar en... Por eso te digo, hay cosas que no no son ni son siquiera son de para gusto, hablar. digamos.
Son de gusto, pero me gustaría que hable Gastón, que fue en el tema de la entrada de Juan, la persona que estuvo atrás de ese tema, que hizo el convencimiento en directiva, porque Bien. había hablado mucho con él, Yo fue lo acabo de Gastón. Si invitar a quieren, él le Gastón, si está explica ahí, los si quiere hablar. argumentos que nos dio. Le acabo de mandar la invitación por si quiere comentar sobre este tema. A Bien. ver, Pero Arturo, podemos seguir. aprovecho Arturo, la pausa. Me a ver, meto con tres jugadores que de alguna manera se ha hablado un poquito del tema. Primero, ¿pasa algo con Cantera? Esta es una pregunta que se ha hecho el hincha en general, no aparece dentro de los convocados últimamente, tal vez hay un tema sanitario, pasa que tengo entendido que no, pero tal vez sí. Entonces te pregunto si se sabe algo de Cantera, si hay algo más. Y además hay dos jugadores, yo sé que de lo económico hemos hablado, pero bueno, son esos rumores que uno tiene que preguntar. Mayá termina contrato a mitad de año con Peñarol, entiendo que mucho va a depender de Peñarol, te consulto si has hablado con él, si hay algo del tema. Y sobre todo Stuani, que es otro jugador que ha estado en el ambiente, que Nacional se dice que lo va a buscar. ¿Darme se puede ilusionar con alguno? he hablado con Estuani. Lo último que quiero es ilusionar a nadie, porque he hablado, primero, la otra pregunta, la primera, Mayada. Sí, ya se ha hablado, no fui yo. Me gustaría que hable Gastón. Gastón es un gran Bien. Anímese, trabajador. Barloco, está ahí pinchado, anímese, Barloco. Anda, por ahí, Barloco, lo veo Buenas, muy bien en la buenas. foto. Luis, Ahí está, ¿cómo anda, Barloco? Buenas noches para todos, ¿cómo andan? Qué centro que le tiró el campo. Está bien acá, que la tire nomás no pasa nada. Tenés dos opciones. O la colgás en el ángulo o termina en Acrópolis. Le consultaba un poco a Arturo. Primero, tema Cantera. ¿Pasa algo que delicado con Cantera o tema fútbol? Tema fútbol nomás, Bien. Tema técnico, no tiene nada. exactamente. Bien. ¿Mayada? Estamos hablando, bueno, Camilo tiene contrato con Peñarol, él manifestó que tiene ganas de volver, y bueno, estamos esperando. A ver qué pasa con el tema contractual de él, termina ahora a mitad de año. Bien, entiendo que en parte depende de lo que quiera Peñarol primero, ¿no? Sí, hoy. Bien. Tema Stuani entiendo que es más compartido. El tema, Cristian, yo hablé con él, después le pasé la pelota a Arturo, Sí. habló Arturo, más fluido, creo que Arturo ahí puede dar un mejor detalle que yo. bueno, con Cristian hablamos. Él quiere mucho al club. Ahora está muy, muy afincado allá en España, su familia también. Por eso digo, no me cerró la posibilidad, pero yo no quiero ilusionar a nadie con eso, ni tampoco quiero cargar a Cristian con una responsabilidad. No es el único jugador. Por eso cuando yo digo, una cosa es lo que ustedes se enteran, otra es lo que se hace. Capaz que ustedes están pensando, yo hubiese traído a este jugador, a este, o a este técnico, a este, y ustedes no saben toda la cantidad. Nosotros somos hinchas con información, no más que eso. Cristian se hizo todo lo que se pudo hacer, no es el único jugador de ese tipo que hicimos gestiones. La mayoría de las veces son infructuosas porque es muy difícil, es muy difícil que Stuani venga. Voy a seguir intentando y hablando con él para julio, pero no quiero ilusionar a nadie y vender humo cuando realmente pienso que la posibilidad no es muy grande. Bien, clarito. Arturo, a ver, hay mucho para hablar de lo deportivo. Gastón, no sé si vos querés aportar algo dentro de las preguntas. Quiero pasar a otro tema que también me parece importante, pero bueno, teniendo en cuenta un poco el contexto, me parece que está bueno. Ordóñez entiendo que es algo, no sé, vínculo directo, imagino que sí, pero hay un conformismo, se entiende a dónde se apunta. Él está manejando, entiendo, varios nombres de acá a mitad de año. ¿Cómo está el tema? También dentro de eso, Gastón, para entenderlo más desde el lado deportivo. Creo que se le fue a Gastón, ¿no? Creo que está conectando.
Ahora sí. Mientras paso otro tema, Arturo, y en cualquier caso retomamos lo deportivo con Gastón. Aprovecho un bombardeo. Danubio tiene un tema económico, lo hemos hablado infinidad de veces. Entiendo que tiene que pasar por asamblea, tema directiva. Vos, justo de hecho lo decías hoy, alguna empresa que dijo de repente de comprar o de venir por Danubio por 30 años y la reunión se terminó ahí. Pero también en los últimos días fue noticia que una empresa venía por el club, y de hecho es donde ahora, en los últimos días, el tema se ha reavivado más, por lo menos entre nosotros los hinchas. ¿Hay alguna empresa en Se me fue la señal. concreto? Sí, ahora estoy contigo, Gastón, porque ya justo, pero ya no. O si querés Mirá, vamos a hacer así. Hago un paréntesis en la pregunta con Arturo, así ya paso directamente al otro tema. Te consultaba, Gastón, si el tema con Ordóñez, ¿cómo se sienten ustedes en general? Si lo evalúan de forma positiva, si sienten que está en deuda, qué nombres también de alguna manera aporta de acá a mitad de año. no, con Nacho estamos trabajando con el tema de los jugadores que pensamos que pueden llegar a mitad de año. La directiva lo está evaluando y bueno, veremos a ver. Por ahora, yo creo que los jugadores que han llegado no estuvieron un poco a la altura, quizás por el momento. Hay que ver, ¿viste? Hay que ver. Se cambió el técnico, tenemos esperanza de que puedan dar un poco más de lo que están dando. Creo que Bien. pueden, ¿verdad? Sí, la realidad es que sí. Arturo, te decía, y me veo un poquito de lo deportivo, que ahora lo retomamos, si Rodri, Juan y Alejo, Santos, ni hablar de algún hincha le inquieta un poco el tema, que es lógico que sí por el tema de la tabla de posiciones, pero me interesa algún bombardeo, porque hay un tema que se han hablado mucho, y estamos en la recta final del espacio, me parece que está bueno. Tema SAT, tema empresa. Vos has sido muy claro en el tema que preferirías, entiendo, que venga de repente, no sé, José María Jiménez, Etuani, Cavani y la pongan. Pero, ¿hay alguna empresa hoy, aunque sea de manera informal, que esté hablando con No, Danubio? ¿O que le haya mostrado un interés no, de algo? no hay ninguna empresa. Te cuento, hace 15 años nosotros, viendo las diferencias enormes que había de los precios de los jugadores acá en Europa, quisimos hacer en ese momento con el Napoli un convenio, que no era una SAT, era simplemente una sinergia entre dos instituciones. También la quisimos hacer con la Regina, tuvo Lilo Foti, ¿se acuerdan? Sí, Hace señor. muchos años. Nosotros estuvimos en Regina viendo la posibilidad de que ellos potencien económicamente el club y que de alguna manera, tanto era con el Napoli como con la Regina, y de esto hace 15 años. O sea, Danubio pudiésemos tener no solo una fuerza económica grande de un club europeo, sino la vidriera directa después para vender jugadores. Si hoy día Danubio viese la posibilidad, no ya de ser SAT, que de alguna manera a mí personalmente no me gusta ese tema, pero digo, ahora voy a entrar en el tema, pero con algún club importante, algún nexo que haga capitalizar al club, pero que los socios no perdamos. Sí, lógicamente, si se hiciera con un club, ese club va a pedir determinadas garantías, determinadas cosas, determinada presencia dentro del club, determinadas injerencias, pero no sería una SAD. Bueno, yo algo de eso escucharía o estaría dispuesto. En el caso de una SAD, y esto lo digo como socio, yo como presidente del club no estoy en condiciones, cuando se me habla, y algunas reuniones he tenido, de la posibilidad de una empresa que quiere invertir en Danubio. Escucho, si yo que conozco el club, porque nací muy cerca del club hace ya muchos años, y yo viera algo que a una asamblea lo pudiera convencer, inmediatamente lo que haría, yo tengo el deber primero de escuchar. Ahora, cuando en una primera reunión tuvimos con algunos dirigentes una reunión con una gente que creo que lo primero que me dicen es: nosotros queremos 30 años con opción a 30 más. Le digo, pero ustedes están hablando de una expropiación, poco menos. Bueno, esto es así. No, disculpame, esto en Danubio no va. Una SAD es diferente. ¿Por qué digo que es diferente? ¿Qué somos los dirigentes? Los dirigentes somos puntualmente
gente a la cual los socios le dan una potestad para dirigir el club, ¿verdad? Por un tiempo determinado. Termina ese tiempo y los socios lo cambian. Y bueno, la SAD podría llegar a ser alguna SAD, más o menos lo mismo. En vez de que los socios le demos a una directiva esa potestad, sería un grupo económico al cual se le podría pedir una cantidad de dinero que haga que todo el proceso, por ejemplo, de juveniles se adelante, que actúe como catalizador del proceso, que haga iluminar jardines, hacer por ejemplo, estoy diciendo, en la sede social una piscina cerrada con un complejo para que el socio pueda ir a un lugar donde se sienta bien. Puede haber muchos matices. Yo no estoy hoy, y te soy muy claro, hablando con ninguna empresa. Sí, como socio, y esto puedo estar equivocado o no, si el día de mañana un exjugador de Danubio, Cavani, Estuani, Josema, dijeran, ¿sabes qué? Estamos dispuestos a invertir en este club, que lo queremos, y bueno, y son gente que sabe, son gente idónea, y la directiva, por algunos años, los socios, determinan que esa gente por algunos años capitalice en el club, y bueno, y después verán, y en 10 años, si eso no camina, eso se cambia. Yo creo que puede haber alternativas y que nosotros no podemos ser tan obcecados de cerrarnos a todo. Lo mínimo que sí debiéramos hacer, si apareciese algo, sería analizarlo debidamente, discutirlo en una asamblea, los pros y los contras, teniendo en cuenta que el mundo cambia. Yo soy de los que no me gustan las SAD, no me gustan los capitales que vienen, que muchas veces no sabemos ni de dónde vienen, a meter dineros en el fútbol, que no tienen a veces ni socios, eligen generalmente los clubes que no tienen barrio, que no tienen pueblo, no eligen a los clubes como Danubio. Pero digo, no soy hincha de hacer una SAD, eso está en mi esencia, pero pienso que veo todo lo que nos está pasando hoy día para poder competir con esos capitales que no solo nos sacan jugadores que nosotros podemos querer para el primero y ofrecen cifras que esa información la tenemos los dirigentes, ustedes no, tampoco la voy a dar, pero les hablo de cifras muy grandes que están pagando hoy la SAD a jugadores que nosotros jamás pagamos esas cifras, nunca. También a los jugadores de juveniles atacan, quiero decir, tienen complejos maravillosos en donde ya se les está dando más dinero y les dan plata a los padres. Entonces, esa competencia uno tiene que tenerla en cuenta. El mundo cambió. Si me dicen no es el mundo ideal, si me dicen si me gusta, no. A mí me gusta el Danubio donde los socios decidan y donde si nos va bien o mal, y bueno, es el club que queremos, pero es de los socios. Y yo como Claro, no. representante, sí. No, bien claro, está bueno, Arturo, bien claro, y me parece que es algo general. Yo soy de partidario que es muy difícil, justo hoy cuando te pedí unos minutos para hablar, te lo comentaba un poco la carrera, la veo muy brava, que en algún momento en Danubio se apruebe. Nosotros tenemos un antecedente que no tenemos nombres en las tribunas porque no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Imagínense el resto, pero bueno, será tema que se tiene que seguir discutiendo porque es siglo XXI y es parte. Sigo abriendo la cancha a mis compañeros, pero me parece interesante hablar de este tema, Arturo. Hemos hablado mucho del tema presupuesto. Gastón Berloco tiene que lidiar con eso a la hora de ir por algún jugador, alguna sugerencia, alguna convicción a uno. Sin embargo, yo sigo viendo que Danubio tiene, lo valoro, mucho patrimonio, la sede, el estadio, el complejo del campo, la ruta 101, el de Aufi. ¿No es momento un poco, yo entiendo que tiene que pasar por asamblea, te hago dos en una, ¿no es momento de revisarlo? Por lo menos, esto te tiro muy a nivel personal, capaz que hay algún hincha que me quiere matar por esto. Para mí el de Aufi sobra, pero te lo consulto si se puede rever un poco. Y a la vez, hay también un rumor instalado, yo la información la tengo, pero te invito a que me corrijas, lo mismo, si hay algo o no, de que la AUF está interesada
por lo menos en comprar una parte, una porción del complejo de la Ruta 101, una parte que no sería hoy tan necesaria, pero bueno, repito, depende cómo se mire. ¿Hay algo de esto? ¿Hay algo a que te interesaría revisar, por lo menos en los próximos meses? La U ya hizo alguna oferta años anteriores que no nos conformó para comprar todo el complejo. El complejo de la 101 no está a la venta. ¿Qué pasa? El complejo de la 101, que les invito a que lo vayan a ver, no tengo duda que debe ser de lo más lindo que hay acá, las canchas, pero tiene 10 hectáreas. Una de las posibilidades que estamos analizando, y esto siempre va a ser como todo, ¿tá? Cuando me preguntan si hay alguna empresa, quédese tranquilo el socio, que nada va a pasar en Danubio, ni siquiera a veces la venta a los jugadores, que no sea con el aval de una asamblea. Pero nosotros tenemos la idea. Ahora me gustaría también, creo que está Federico Rosadilla, que está aparte de me gustaría que les cuente lo que se está haciendo en el complejo del campo, porque es algo de las cosas lindas, y esta comisión ha trabajado y se ha roto el lomo. Y bueno, y después, aunque sea, me gustaría que hablen unos minutos para que informen de eso. Invitado Rosadilla, adelante. Lo estoy buscando para mandar la invitación, así que... Ya le mandé, así que cualquier cosa que acepte. Juanca, te termino con esto. Dale. Si nosotros logramos vender una parte de atrás del complejo, en donde quedaran 2 canchas, la cancha después techada, más los vestuarios, más todo eso, y con ese dinero diera para iluminar jardines, que estamos hace bastante tiempo atrás de eso, en otra época no era algo prioritario, desde que nos hacen jugar los lunes y los martes o los viernes o lugares a veces fuera de hora por no tener iluminación. Y yo creo que algún día, si Danubio jugara una sudamericana en Jardines, yo creo que tarde o temprano Jardines se va a iluminar. Hoy día no tenemos dinero. La única posibilidad que tenemos es reordenar del patrimonio que tenemos en activo. Entonces, una idea sería vender, no Lauf es uno de los posibles oferentes, puede haber otros, y con ese dinero, que no nos va a permitir todo el tema de la logística del primero, porque habría 2 canchas solo abocados al primero, y ya sobran ahí, de hecho muchas hasta se alquilan, y eso diera para iluminar jardines, para hacer en el complejo de la 101 otra cancha sintético iluminada, y para que el otro resto del dinero diera para hacer una casita para los muchachos que vienen del interior dentro del complejo del campo, nosotros estaríamos de alguna manera reordenando el patrimonio de Danubio, haciéndolo más eficiente, logrando algo que estamos hace tiempo atrás de ello. Simplemente te doy el dato, estuvimos el año pasado hablando con la Intendencia, pensamos que iluminar jardines le puede dar al Piria algo que el barrio merece. Me encantaría poder ir a un partido y creo que le daría luz a todo el barrio. Estuvimos con Zunino, el intendente, junto a Federico Rosadilla, con mi hermano, reunidos 2 veces, porque lo que no tenemos hoy día es dinero para hacerlo. Como eso no caminó, hoy día lo que tú decís se está en un primer análisis, que es viendo si algo que está se puede reorganizar, y lógicamente todo esto sería pasando primero por una asamblea, y el dinero de esa venta debiera ser directamente a obras también de infraestructura, no para sueldos, no para gastar entre jugadores, en fin, pero está en etapas primarias. Bien, igual me parece, Arturo, yo entiendo que hoy estamos con otra sintonía, hablando como si fuera esto un pedazo. Bueno, justo hoy carne, no, está bien, carne está habilitado en Pascua, ¿no? Depende de la creencia de cada uno, pero creo que está ok. Pero hablando fuera de broma, ¿no? Si estamos picando algo, tomando algo rico, la realidad es que nos preocupa lo deportivo, no hay que sacar el foco de ahí, Danubio juega el fin de semana, hay que ganar, la tabla esa que no queremos ni nombrar, tal vez hoy no, pero no está bueno que queme, o ya de repente puede empezar complicado el año que viene. Me parece un tema muy interesante Arturo. Yo recuerdo, seguramente algún hincha lo debe tener, alguna revistita esa que arrimaba
¿te acordás que te traían a tu casa? Que decías Jardines se ilumina. Estamos hablando del inicio del 2000 y seguimos con el mismo tema. Por lo menos está bueno que el tema está abierto. Te hago la última, Arturo. Obviamente dejo a Rodrigo, Juan y Alejo Santos si tienen algo más para vos. Y repiqueteo con Gastón, con Fede Rosadilla también para afinar lo último. En su momento vos le pusiste punto final a tu etapa del club, corregime, pero fueron creo que 7 años de dirigente, varios años después como presidente, 2 títulos de campeón, bueno, lo económico, en fin, un club sólido. Y decidiste que era un momento para dar el paso al costado. Hoy tal vez en otro contexto, en otra realidad, estatutariamente no te queda otra, ¿no? Salvo que sea un giro de 180, pero la realidad es que en diciembre te vas. ¿Cómo te gustaría dejar el club, Arturo? ¿Qué entendés hoy? Más allá del tema deportivo, que bueno, eso es un caso de novedad, pero ¿cómo te gustaría dejar a Danubio en diciembre cuando te despidas y tu familia además va a estar muy agradecida? Pero ¿cómo te gustaría, cómo te imaginás ese momento un poco en el mundo ideal? Y si te voy a un mundo ideal, me gustaría que en los próximos meses todos esos jugadores de la cuarta, me gustaría que Nico Azambulla, por decirte, haga 5, 6, 7 goles, que las condiciones las tiene, es muy joven, acaba de cumplir 17 años, tiene un futuro enorme, como muchos jugadores que hay en las juveniles. Me gustaría ver un Danubio con 6, 7 jugadores en el clausura creados acá, made in Danubio, digamos, a buen nivel, yendo a una sudamericana. No quiero soñar y decir pavadas, estamos muy lejos hoy como para pensar en campeonatos este año, no digo tal vez del intermedio, porque el fútbol es impredecible, pero acomodar la parte deportiva, me gustaría que ya esté el tema ese, si llega a salir, si es posible, se está haciendo a fuerza, se está haciendo sin dinero, se está haciendo, como te dije, que Jardines quede iluminado, si no es este año, que se empiecen a ponerlas, pero que en marzo del año que viene Danubio esté iluminado, y que el complejo que hay, como te dije, una comisión, y me gustaría después que Federico, si está, pueda contarles un poco que Danubio tiene hoy día en el complejo del campo, que hoy día está totalmente cercado y seguro, y todo un tema de robos que teníamos y de inseguridad que alejaban a los chicos de ahí. Y bueno, que esas obras se puedan cristalizar. Y yo me voy a ir a fin de año, me iba a ir antes, mucho antes, mis compañeros lo saben, la situación es la que hace que yo no voy a dejar el club antes, pero me gustaría también una directiva que nos dé tranquilidad. Yo hoy decía en el programa, y tenemos que pensar qué pasa, cuál es la razón. Desde que nosotros nos fuimos en el 2010 al día de hoy, todos los presidentes que hubieron, primero fue Sebastiani, que era mi compañero, una gloria, Danubio, y mis compañeros que quedaron en esa directiva. Después vino Oscar, que buen tipo, una persona bárbara, edil, pero no tenía ningún antecedente como dirigente. Después, cuando Oscar se fue, Boris Igelka, una gran persona, un muy buen tipo, pero que tampoco había sido nunca dirigente. Y después pasa Lorenzo, que tampoco tenía ni siquiera un año de dirigente. Entonces, necesariamente, así como en las juveniles Danubio tiene su futuro, me preocupa que muchos compañeros de directiva muchas veces no pueden. Danubio ha perdido en estos 5 años que estoy una cantidad de gente valiosa, muy valiosa. No quiero nombrarlo, pero Tete Giudici, Gonzalo Peralta, Camila Cedré, Alejandro Tejedor, por lo menos 8 o 10, que me estoy olvidando de algunos seguro, pero que podrían haber sido excelentes dirigentes, pero que no pudieron continuar. Y si Danubio no logra tener dirigentes que tengan por lo menos 5 años de experiencia, que sepan de qué se trata esto, al igual que en las juveniles, tiene que haber una carrera directriz. No se puede venir de la nada a ser presidente de un club como Danubio. ¿Por qué razón pasa que no logramos tener dirigentes con experiencia? ¿Por qué razón? Y yo creo, y termino, Juanca,
que el presidente de Danubio debiera ser, lo he hablado esto con Rubio en algún momento, lo he hablado con Flavio Perchman, los dirigentes de clubes deben ser pagos. No puede ser, la mejor gente a veces no es la que tiene el tiempo, o está jubilada, o tiene el dinero para poder darse el gusto de, muchas veces la gente más capaz la perdemos y dejan de estar en una dirigencia porque, como es lógico, como es humano, y como haría cualquiera, primero está la familia y primero está su, el futuro de su familia económico y de su carrera. Así que, te repito, me gustaría ver gente que se arrime al club, que son el futuro, y muchas veces veo, lo he hablado con muchos, cuesta arrimar gente a trabajar. Arturo, Sí, pero ahí no hay una falla del club o de por ahí compañeros tuya. Por ejemplo, se creó una comisión de eventos que yo no estoy capacitado para dirigente, por eso nunca me interesó esa parte, pero sí se arrimó personas que eran profesionales, un abogado, un profe, una persona que trabaja en una empresa en un cargo interesante, y no hubo interés tampoco del club de que esa gente se arrime de alguna manera. ¿En eso no hay también una falla? ¿No hay autocrítica en eso? Sí. lo que pasa es que es muy difícil. Una cosa es una comisión de eventos, nunca nos vamos a oponer a una comisión de eventos ni a nadie que quiera venir a trabajar al club. Podemos invitar a alguien. Yo no tengo ningún problema en que cada directiva, 2 o 3 personas que les interese el tema, vengan a presenciar y se sienten para ver cómo son las directivas de Danubio. Lógicamente, ¿no? Socios, gente que realmente quieran al club y que realmente el día de mañana quieren aportar. No es fácil. Normalmente la directiva de juveniles era un preámbulo para la mayor, ¿no? Lamentablemente de juveniles también se nos fue Alejandro Trabazo y Petete, que para mí eran 2 personas que estaban encaminadas a ser Coincido. dirigentes. Hoy día ni siquiera están en juveniles, fue una pérdida. Pero como ellos, ¿cuántos? Y cómo está Gastón acá, ¿no? En esta reunión. Gastón es un laburador, está trabajando muchísimo por Danubio, tiene capacidad, quiere al club, no, me llama todos los días, pero tiene su trabajo. Hace poco, yo diría, por todos estos avatares, todas estas injusticias que hay, a veces con el que deja todo su tiempo para que después leer alegremente, los dirigentes se la llevan, son corruptos, los dirigentes son unos burros, y Gastón hace poco me dijo, Arturo, yo no sé cuánto tiempo más voy a seguir. Le digo, Gastón, es un problema enorme que me decís, como vos es el que se dan mucho, entonces, por eso hay veces que también la SAD, ¿cuál es la ventaja que tiene la SAD? Tienen dirigentes pagos que están 24 horas del día pensando en eso y nosotros necesitamos que los dirigentes dejen parte de su vida y la economía de su familia perdiendo muchísimo tiempo por el club y bueno, ojalá el día de mañana, repito, haya gente que siga esto con experiencia, con ganas y se acerque gente valiosa que no tengo la más mínima duda que la hay. Muy bien, Arturo, te mando un gran abrazo, perdón porque sé que quedaron varias preguntas por el camino. Lo único ahora sí, te vas y viene Tabaré Fierro, le mando un gran abrazo a Tabaré. Arturo, te cuento que Tabaré creo que se hizo Twitter, lo cual debería ser un feriado en el club absoluto. Si nos está escuchando, gran abrazo a Tabaré. Creo que estaba, no sé si un familiar, porque algún fierro por ahí vi, así que cualquier cosa, si anda por ahí, lo invito también a... Incansable, les puede dar alguna idea. Él está peleando con una de las cosas más complicadas que tenemos hoy, que es la parte económica, todos los días, dando horas y horas, como varios de los compañeros, ¿no? Y me gustaría, para que cierren, yo ya creo que hablé hasta demasiado, me gustaría que gente de la comisión, por lo menos cerrar esto con algo esperanzador. Yo cuando voy, sinceramente lo digo, es de las pocas alegrías que tengo hoy día cuando veo lo que está pasando en el complejo, que no tenga ninguna duda que va a ser el principio de despertar a ese león dormido
que son las juveniles de Danubio. Les mando un Muchas abrazo gracias, Arturo. y, Abrazo. y me retiro disculpándome con los socios, con los hinchas, porque de alguna manera siento que los estoy defraudando, también a mí, también a muchos que no están hoy acá, digamos, Juancito Lazaró, mi padre y tantos que yo pienso que de alguna manera uno también piensa mucho en ellos, y cuando ven que las cosas no salen, sinceramente siento que los defraudo, así que las disculpas del caso a todos, sepan simplemente que hacemos todo lo que podemos y que sufrimos tanto como ustedes. Les mando un abrazo. Un abrazo grande, Arturo. Muy bien, ahí Arturo, y gracias por el tiempo. Arturo del Campo, el presidente del Danubio Fútbol Club. Creo, y ya estoy contigo, Gastón Barloco, Federico Rosadilla. Unos minutitos nada más, sé que es tarde, tampoco los quiero quitar mucho tiempo. Y mañana es lunes, se terminó la Semana Santa de Turismo y la Cerveza, pero me parece que está bueno cerrar con ese tema. Creo que hablamos de todo, ¿no? Alejo, Rodri, Santería, Juani. Siempre hay temas, obviamente, que van a quedar. Yo me quedo por lo menos en que hay una autocrítica un poco más fuerte en lo deportivo, y creo que hay un bombazo al final con el tema del complejo de la Ruta 101. Yo quiero ser claro, me llegó la noticia en las últimas horas y por eso la trasladé, y la intención de iluminar jardines del hipódromo, ¿no? Que estaría bueno, y yo creo que hoy es necesario. Dicho esto, no quita absolutamente nada toda la crisis deportiva que estamos viviendo. No hay nada para festejar hoy, pero me parece que estaba bueno cerrar con ese tema. Gastón, quiero abrir y cerrar, porque la verdad te tuve mucho tiempo ahí secuestrado. Anda llorando, Decime solamente cómo... Así que... No, por eso, lo último, Gastón, y recibo unos minutos a Federico Rosadilla nada más. ¿Cómo la ves en lo deportivo? Digo, más allá de la preocupación, ¿tenés contacto con los jugadores? ¿Cómo la ves también desde la interna? No, sí, contacto todos los días con ellos, mano a mano, grupal. Digo, creo que son conscientes de la situación, son ellos los que tienen que sacar esto adelante. Yo no creo que pasa por un tema de un cuerpo técnico, creo que los jugadores están bajos, hay que tratar de levantar y bueno, y encontrar resultados. En varios partidos, la verdad, hemos merecido un poco más y no se nos viene dando. La pelota pega en el palo y sale. El año pasado, quizá la pelota pegaba en el palo y entraba, porque tampoco fue que hemos desplegado un fútbol como que nos gusta a nosotros. Hace años que no venimos jugando bien. Sí, no, está claro. Pasa que bueno, el tema de los resultados, obviamente termina pesando más. Sí, que acá tiene que no entra, sale. No, ahí, no, y entra la de los otros, ¿no? Que ahí está lo bravo. Te hago la última, Gastón. Sé que depende, obviamente, de que Juan esto lo pueda revertir. Aparte uno lo quiere a Juan, ¿no? Nosotros hicimos el espacio, el streaming el año pasado, que a propósito tiramos el centro y confirmamos que va a volver este año, y Juan Manuel Olivera fueron los invitados. O sea, ahí está también el cariño que tenemos y el respeto por Juan, pero bueno, tampoco hay que ser más realista que el rey, ¿no? Si no se gana, lamentablemente tiene que saltar otro fusible. Hagamos de cuenta que Juan Olivera sigue, más o menos hay una determinada cantidad de jugadores, que se pueda decir que se está hablando o que consideremos que hay que reforzar a mitad de año, Gastón. Y sí, hay 3-4 jugadores que estamos hablando ya. Con ellos venimos avanzando, pero obviamente también depende mucho de la parte económica. Creo que ahí Tabaré, creo que Tabaré nos puede orientar un poco más. A Tabaré lo voy a agarrar un programa 1 horita y media, no se me va a escapar, pero ya vamos a hablar mucho de ese tema. Gastón, te mando un gran abrazo, dale tranquilo que mañana hay que estarse. Diga. Dale. Antes que siga llorando por la hora, este llorón salió flojito al final. No, yo estoy hasta las 3 de la mañana, muchacho. No, hablo por el dirigente Barloco. Yo me levanto temprano, amigo. Gastón, para ver si lo vamos contentos o no. Si Peñarol nos jode, porcentaje de la desmayada. Y está todo en la cancha de él y él quiere, así que te diría que sí. Bien, está, listo. Muy bien. A dormir, Barloco. Nos vemos el fin de semana. Que pasen Anda a dormir, bien. llorón. Abrazo grande.
Gran abrazo. Y recibo a Federico Rosavilla también, que levantó el centro Arturo, y me parece importante. Con Federico hace meses que estamos por hablar. De hecho, no fue solamente Arturo el que lo ha valorado Coco del Campo, el sobrino de Arturo, Héctor del Campo, que también trabajó mucho en el complejo. Así que, Fede, queremos cerrar. La verdad que la preocupación general por lo deportivo está, la inquietud está. Creemos que más o menos hemos tocado todos los temas. Pero bueno, si de todo hasta este castigo fin de semana tras fin de semana podemos sacar la lincha, por lo menos una mini sonrisa, me parece que está bueno. Primero, Fede, te recibo, buenas noches, gracias por la obra, y bueno, contanos cómo viene ese complejo del Campo. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Te escucho no espectacular, pero lo suficiente para hablar. Bueno, buenas noches. Esa presentación, Juanca, deja muy arriba, así que no puedo arrancar una sonrisa, pero bueno, nada, primero agradecerles a ustedes porque siempre están al tanto de las novedades del complejo, del avance del proyecto, y siempre están informando acá en el espacio, así que nada, agradecerles por eso, porque es la forma, me parece, más genuina de mantener al hincha de Danubio al tanto del trabajo que se viene haciendo. Y bueno, nada, hoy Arturo me pidió también si voy a participar y explicar un poquito como vocero de esta comisión, que está Fernando del Campo, el Coco y Francisco García, también abogado, explicar un poquito cuáles son los avances que se han logrado con el tema de la cancha, y bueno, nada, y en general en el complejo. Un poco comentarle de que esto surge a raíz de un proyecto que presentamos con Coco a unos fondos que otorga el Poder Ejecutivo, que los administra la AUF, que nos presentamos varias veces y por suerte en la anterior edición pudimos salir seleccionados, y eso nos permitió financiar el 50% básicamente de lo que es la cancha de césped sintético. Luego, en la comisión empezamos a trabajar también presentándonos a otros fondos, a la ley de mecenazgo, bueno, también tratando de conseguir algún crédito en el BROW, lo cual todo eso nos permitió como cerrar la primera etapa, que es la construcción de esta cancha, que no es por nada, no es porque yo haya participado en el proyecto, pero la realidad es que quedó muy bien la cancha. Nos preocupamos en esta comisión de asesorarnos muy bien de que fue una cancha de nivel, y creemos, no lo decimos solamente nosotros, lo han dicho personas que lo pueden ver, de que es la cancha con mejor césped del fútbol uruguayo hoy. Está un par de escalones por arriba del Palermo y compite con el Charrúa, con las mejores. Así que eso me parece que es un orgullo para los hinchas de Danubio, y bueno, también para esta comisión, para la gente que ha trabajado. Después, sí. No, me parece que está bueno resaltarlo, Fede, que no quede ahí nomás. Es un notición, ¿no? Yo quiero ser cuidadoso con las palabras, porque no quiero hacer de este espacio que termine en un carnaval carioca, porque la realidad, repito, no le ganamos a nadie, y en primera división al hincha lo que le preocupa, lo ocupa, y si hay alguien que está contento y del 1 al 10 es un 10, y bueno, está un 7, porque Danubio te baja el copete de esa manera. Entonces no quiero terminar tampoco como una fiesta el espacio, pero es importante lo que estás marcando en un club que ha priorizado, que ha tratado de enderezar las juveniles. ¿Cómo sigue el proyecto y avanzar en eso que ibas a comentar? No, bueno, a raíz de este proyecto, te decía Juanca, que es como el germen, digamos, como para poder empezar también a mejorar nuestras juveniles, ¿no? Ya viene en un ascenso, de verdad, en los últimos años creo que se ha trabajado muy bien y ahí se ha recuperado, la tabla lo marca así, pero es real que faltaba inversión en infraestructura, ¿no? O sea, no había una cancha con las características que se pudiera entrenar, digamos, en buenas condiciones. Esta cancha lo va a permitir, le va a permitir además que no pare el entrenamiento, porque las canchas de pasto, si llueve, no podías usarlas y demás. Esto se entrena todos los días. El proyecto también incluye más adelante, estamos tratando de cerrar esa etapa de la iluminación, lo cual le va a dar una extensión también al uso de la cancha. Y bueno, y además también el hecho de tener la cancha
nos permite haber mejorado otras áreas del club, otras áreas del complejo, perdón. Nos permitió con la tierra que sacamos de la cancha 1 y 2, perdón, 3 y 4, que es donde va ahora la cancha césped sintético, nivelamos lo que es la cancha 2, la cancha de pasto, que la verdad estaba en muy malas condiciones, era un potrero, y nos permitió hoy en día mejorar esa cancha, sembrarla, ponerle riego automático, o sea, recuperar el riego automático que tenía y dejarla al mismo nivel de lo que es la cancha 1. O sea que hoy el complejo queda con 3 canchas de muy buen nivel, más un gimnasio, que es el que donó Josema, que también es de primer nivel. También se logró firmar una renovación con la empresa Catapult, que es la que provee los GPS, que miden todo el tema físico de los jugadores, para que provea chalecos y el software a los juveniles. O sea que va a haber unos 18 o 20 chalecos también para poder medir los juveniles. Se logró un acuerdo con una empresa que provee un software de filmación, que esta empresa trabaja con inteligencia artificial y lo que hace es filmar los partidos, luego editarlos por jugador, por área. O sea, los técnicos y los preparadores físicos tienen todos los insumos para poder trabajar ahora sí de una manera, digamos, de primer nivel. Buenas noches, ¿cómo Bueno, andamos? ¿todo bien? ¿Todo bien, Rodri? Todo bien, por suerte. Desde hasta donde se pueda contar sin que infarte Coco. Cuando se termine el tema de la luz, lo que es el coso de los suplentes y eso, ¿se puede empezar a ilusionar uno con también la parte de vestuarios o ya eso es una realidad un poquito más lejana? No, el proyecto, o sea, lo que es digamos, el master plan, que es todo el proyecto, incluye luces y vestuario. Lo que pasa es que teníamos que hacer esto por etapas, porque obviamente no teníamos todos los fondos para hacerlo de una, ¿no? La siguiente etapa es las luces, que creo que se está tratando de conseguir los fondos para eso y también aplicar a mecenas para poder financiarlo de alguna manera, bajar esos costos por parte del club para poder hacerlas. Y la siguiente es los vestuarios, o sea, los vestuarios se van a hacer y las luces creo que también. Y en un futuro tal vez también se pueden hacer algunas tribunas, o sea, la idea es dejar esa cancha para que se jueguen los partidos oficiales y que se pueda alquilar también para que la usen otros equipos, o sea, como en un momento se puede alquilar el Palermo como se alquila, perdón, el Palermo para algunos partidos y eso le da rentabilidad al club, o sea, que le deje ganancia, sería ideal. Bueno, bien. No, déjame algo, Rodri, porque me preguntan algunos hinchas, me parece que está bueno para el que tal vez no está tan en la interna. Acá te pido poder de síntesis, Fede, pero sé que lo vas a lograr. Danubio tiene una intención primero, que también estaban ustedes, entiendo, con una inversión de afuera en arreglar el complejo y se termina haciendo algo. ¿Qué tantas diferencias hay entre el proyecto original, ese que de hecho se habló en asamblea? Esto le apunta a algunos socios que ahí seguramente lo tengan más tangible, que nosotros incluso tiramos acá alguna imagen en redes sociales de cómo iba a quedar al que está hoy o al que va a quedar ahora. Bueno, las dos principales diferencias es que esta cancha es toda hecha por el club, o sea, va a quedar en propiedad del club. Y la otra diferencia es que no va a haber nadie explotando eso, digamos, para poder desquitar la inversión. O sea que esto es enteramente Danubio. Y Danubio decide qué hacer con esta cancha. El otro proyecto anterior, el que hubo, era por parte de unos inversores que obviamente ponían un dinero, realizaban las canchas y a cambio de eso nos dejaban al club usar las determinadas horas del día. Después ellos la iban a explotar durante 14 años, creo que era lo último que habían presentado. Eso se cayó por distintos motivos, no logramos avanzar y nos fuimos por esta otra idea que es algo propio del club, que como les dije, requiere mucho laburo de financiar todo esto, de conseguir el dinero para poder hacerlo, pero que lo logramos hacer y hoy es una realidad y es toda Danubio esa, la cancha. Bien, ¿el complejo se va a llamar Federico Rosadilla o mantiene el nombre? Por favor, muy lejos de cualquier cosa. Yo solamente soy un vocero
de los compañeros que le han metido también muchas horas a esto. Además, no es un proyecto que arranque ahora, digamos, no arrancó hace 2 años cuando ganamos estos fondos del Poder Ejecutivo. Esto arrancó hace ya 5 años, se presentaron varios proyectos, varias ideas. Es la intención de todos los directivos de esta directiva y los que han pasado hasta ahora. O sea, todos tenían claro que había que hacer esto. El problema es claro que es lo económico, ¿no? Los fondos muchas veces no dan para invertir en un proyecto de esta magnitud. Estamos hablando de unos $500.000, llegó a ser la cancha, $520.000, y terminarla toda con tribunas, con luces, con los vestuarios, van a dar cerca de los 700. O sea, es mucho dinero para este club. Pero hay que ir por etapas, se hace lo primero, lo que más se necesita, y bueno, es una realidad que hoy se concretó y que hay que festejarlo, de verdad, como me parece que es La, un gran avance. También se la obra concretaron, total supera el $1.000.000. no, esta obra total no. La inversión No, ok. que se había presentado en un principio sí, o sea, los inversores, pero eran Ujú. 2 canchas, ¿no? Era distinto. Ok. Esto es Bien, una bien. cosa sola. Claro. A su Sí, vez también, no pero me quiero olvidar de otros compañeros que han trabajado también en cerrar todo el complejo, ¿no? Cerrar todo el complejo realmente en la primera etapa para poder hacer cualquier cosa ahí adentro. Hubieron videos que seguramente varios hinchas lo vieron, que había caballos adentro del complejo, en un momento había chanchos, robos, bueno, un montón de cosas que pasaban ahí adentro, obviamente, porque faltaba cerrar todo el perímetro. Eso se logró hacer los muros perimetrales, se logró concretar hoy, que arranca por suerte esta semana que viene el cerramiento contra la cooperativa, son casi 180 metros de cerramiento que se va a hacer, o sea que hoy podemos decir que el complejo queda totalmente cerrado, con todas las ventajas que eso tiene, ¿no? La seguridad lo primero y lo otro es la imagen, que damos un salto de calidad, parece que nada, que no lo veníamos teniendo hace mucho tiempo. te hago la última de mi parte con respecto a este tema. Rodri, Alejo, Juan y Sante, el que quiera, ni hablar de algún hincha socio que ande por ahí. ¿Qué opina la intendencia de este tema? Digo, más allá del tema presupuestal y demás, han hablado con ellos, porque la realidad es que también va a haber un cambio, siga o no, vamos a hablar clarito, sin mucha vuelta, siga o no en Frente Amplio o no, un cambio va a haber, por lo menos de nombre. ¿Están en comunicación desde ese lado también, Fede? Sí, la intendencia, como dijo Arturo, la verdad que tuvimos varias reuniones con ellos, porque bueno, son actores importantes en esto. Lo primero es porque son quienes aprueban todas las obras que se realicen, ¿no?, en la ciudad. Y una obra de esta magnitud, con lo que significa las inundaciones y demás, las canchas de césped sintético escurren mucha agua. Y tenemos una cooperativa al lado que en años anteriores nos había hecho denuncias y demás porque se les inundaba. Lo primero era hablar con la intendencia y hacer que esto esté regulado, ¿no?, que toda la canalización de ese agua que va a salir de la cancha esté bien, que todo funcione bien, y ahí la verdad, si bien obviamente se hizo todo el trámite como se debe hacer, pero bueno, tuvimos el apoyo de la intendencia siempre como para guiarnos y poder hacerlo lo más rápido posible. Y me animo a decir que somos una de las únicas canchas que hay que está regulada en este tipo, ¿no? O sea, que la obra está realmente aprobada por un ingeniero hidráulico, por un arquitecto, por todo. Además, hay una cuestión muy importante también por parte de la Intendencia, que si bien es un trámite que gestionó el club, que se hizo desde el club, logramos regularizar todos los padrones de Montevideo, que además tenían deudas, logramos achicar la deuda en 28 millones de pesos, había una deuda con Intendencia de 28 millones, que se logró llevar, te diría que casi a cero, y exonerar para adelante todos los predios. O sea que, además, Danubio de todo esto, o sea, eso para que vean todo lo que repercutió, o lo que repercute hacer la obra que se hizo, ¿no? No solo es un cambio del club, de lo que es para mejorar la formación de los juveniles, sino lo que implica para el club todo lo que se solucionó, ¿no? Tenemos una cancha más de césped natural, que es la número 2, y además todo el complejo cerrado, todo se invirtió en tecnología para los jugadores, y además se exoneró una deuda de 28 millones de pesos. Me parece que es un buen logro que ha logrado, para la redundancia, este club y esta dirigencia. Bien, clarito, Fede. Te mando un gran abrazo, la verdad, como hincha, socio, agradecerles el tiempo, la gestión. Tengo pendiente de pegarme una vueltita más. Digo más porque ya he ido, pero bueno, la realidad es que las horas siguen avanzando.
El amigo Rodrigo Espino ha colaborado además con mucho video que a uno le acelera un poco, así que bueno, Fede, el abrazo grande. Dejamos por acá la puerta abierta también para que en las próximas semanas nos sigan actualizando vos, le hago la invitación a Coco también y a otros muchachos que han colaborado con el tema. Coco te empieza a decir mecenazgo a cada rato, por favor. Bueno, pero va a salir. En algún momento, bueno, el hombre ya salió, va a salir en algún momento. Fede, gran abrazo, muchísimas gracias por el tiempo y la hora. Bueno, gracias a ustedes porque siempre han estado pendientes del avance del proyecto y siempre han informado y han mantenido a la hinchada, de las novedades, la han mantenido pendiente de las novedades, y bueno, eso me parece que van a agradecerlo también. Así que nada, buenas noches también para ustedes. Gran abrazo, Fede. Ahí pasó Federico Rosadilla. Queríamos, Rodri, cerrar con esto, más allá también obviamente del centro que levantó Arturo. Me parece que está bueno. La realidad es no desviar el foco de que no le ganamos a nadie los fines de semana, pero también entender que hay algo más atrás de eso, ¿no? Muchas cuestiones negativas, muchas cuestiones que nos siguen preocupando. No todo es malo, ¿no? Y me parece que también es justo cerrarlo también de esta manera con un tema del complejo que se venía hablando hace mucho y con un tema de infraestructura que de alguna manera no se descuida, sino por el contrario. Rodri, lo que quiera cerrar y despido, dijimos 90 minutos, ya estamos en el largo y penales, pero me parece que está bueno también para cerrar con eso. No, eso de felicitar a la comisión que estuvo encargada de lo del sintético, la verdad. Escuché hablando en serio muchas charlas de Coco, que era con el que tenía más llegada, obviamente, y la verdad lo que le metieron estos años fue demasiado para poder lograr eso. Sé que pasaron mucho estrés, mucha locura, así que como hincha agradecerles eso, y a los hinchas que se den una vuelta por el complejo. Creo que al menos los va a alegrar un poco y no vamos a olvidar un poco de los animalitos que tenemos jugando los fines de semana en primera. Gran abrazo, Espino. Bueno, si antes pasaba por el complejo iba a haber caballos y chanchos. Ahora animales no, por lo menos. Gran abrazo, vamos arriba. No, pero los tenemos la 101, lamentablemente. No sea malo, Espino. Veníamos cerrando bien. Gran abrazo, Rodríguez, arriba. Arriba. Muy bien. Sante, lo último suyo, dele. Bueno, creo que fue casi como una asamblea, ¿no? Un poco. Nada, o sea, de lo institucional no quiero ser malo con la gente, ¿no? Pero hay un poco más de gente que las asambleas. Yo invito a que la brevedad vayamos a la asamblea. Yo reconozco que he dejado de ir, volveré, pero bueno. Diga, ahora sí, Sante, perdóneme. Eso, creo que desde lo institucional, creo que nunca hubo dudas en la gestión de esta dirigencia. Yo sigo pensando que de lo deportivo, obviamente acompañando lo económico, está cada vez más jugando con fuego y arriesgando desde lo deportivo. Y no sé si siempre vamos a poder resolver todo en julio. Todos los años vas llevándote y tratando de arreglar las cosas, apagando el incendio en julio. Esperemos que nos siga saliendo, la verdad, por el futuro del club. Pero a mí me deja ese sinsabor de que siempre terminamos corrigiendo en julio y algún año no nos va a salir. Este año ya no nos salió la de la Copa, ojalá que nos salga, pero después de eso, de lo institucional, creo que es indiscutible y hacía mucho tiempo que no se hacían todas estas cosas que se están haciendo y nada, un poco más. Sí, algo que me parece está bueno, capaz con el diario del lunes, ¿no? Porque de repente en el inicio de año capaz que estábamos de acuerdo en bajar la pelota al piso con el presupuesto y hablar de juveniles. Capaz que en algún momento está bueno revisar si la pelota al piso no hay que bajarla después de mitad de año. Y lo digo bien clarito, es un tema matemático. Vos a inicio de año tenés 15 partidos de la apertura, 7 del intermedio, y bueno, depende si jugás Copa o no, 1 o más partidos en la primera mitad del año. Pero si querés quedarte con el local, tenés 22 partidos seguro contra 15 de la etapa final. También hay un tema, ¿no? Si invertiste en el inicio y te va mal, y bueno, se te va todo el presupuesto al diablo, ¿no? Entonces. No, pero distribuir un poco, si no. La platita de Blandi, por ejemplo, distribuirla desde el arranque, darle un poquito más de. No arrancar tan jugados, sobre todo este año que no teníamos una base de juveniles muy sólida, muchos chicos estaban haciendo sus primeras armas. Es eso, distribuir un poquito más, ¿no? Tampoco uno pide locuras,
Pero esto, yo creo que, la verdad, para ganar nos faltan 2 jugadores de jerarquía, que hoy no los tenemos. Sí, y un 9, ¿no? No, amita, lo que precisamos 9. Abrazo grande, Santería, gracias como siempre. Pasó Santería. Juani, lo último de su parte, si quiere hacer un resumen, hágalo. Si quiere expresarse, hágalo. Faltan 3 minutos para hacer lunes, así que despídase. Tranquilo, dejar a la gente que se quedó, agradecerle también por siempre escuchar, bancar a la gente del espacio. Que más allá de que hoy capaz no lee absolutamente nada, pero todos los que estuvieron acá haciendo el espacio sí metieron llamada, pienso y pensaron todo, preguntas y todo para darle toda la tranquilidad que se podía a la gente del club y nada, agradecerles por quedarse hasta esta hora y también agradecerles a los que hablaron, que por lo menos ya no se le puede decir que no dieron la cara, ¿no? O sea, salieron, hablaron. No, está claro, no, de hecho salieron varios, así que el agradecimiento. Le quiero mandar un abrazo a Tabaré Fierro, que estaba en ruta, se disculpó por no estar hoy, no hay nada que disculpar, pero está disculpado, y con gusto va a estar en las próximas ediciones del espacio, sobre todo para tratar un tema económico, y una pregunta que se la hicimos a Arturo, no la gambeteó, pero bueno, al fin y al cabo que la tiene que responder es Tabaré, ¿no? Si es o no, y sobre todo si quiere ser el nuevo presidente del club, después decidirán los socios, pero si Tabaré Fierro al fin y al cabo es votable en las elecciones de fin de año. Gracias a todos por estar del otro lado, 300 hinchas en grandes momentos en varios momentos de la noche, así que el agradecimiento para todos, por eso me río, pero no desde la soberbia, porque a veces la asamblea, la verdad, somos pocos, así que me alegro que haya mucha gente, obviamente la mayoría de danubianos, pero también se ve a futbolistas del actual plantel, futbolistas que han estado en el club, dirigentes a la prueba está, y también, ¿por qué no?, algún hincha de otro club que le interesa saber. Danubio es un club que mueve. Esa es la diferencia, por ejemplo, cuando hablábamos de SAT, que no mueven absolutamente a nadie. Bueno, Danubio sí inquieta a gente que incluso no es hincha del club, pero le interesa saber qué pasa acá. Hemos hablado de todo hoy, lo deportivo, el tema del complejo de la Ruta 101, lo que puede desembocar en Jardines del Hipódromo, el complejo del campo, e incluso algunas incorporaciones, por ejemplo, la de Camilo Mayada, hay que esperar, no depende de nosotros, pero hemos hablado también del tema de las incorporaciones. Buena semana para todos, nos reencontramos, si no me falla la memoria, el sábado en el Prado, igualmente por las dudas estén atentos, jugamos ante River Plate en el Saroldi y ojalá que sea con triunfo danubiano. Recuerden, como siempre, que lo hacemos de hinchas para hinchas. Recuerden seguirnos en todas las redes, también espaciofc.com, y estamos acá, como siempre, para hablar del tercer grande de este país. Que descansen. Buenas noches y mejor semana.